Bueno, gente, sean bienvenidos a otro capítulo de Hablamos Friqueadas, un podcast donde hablamos de cosas que nos gustan a nosotros. Así que bueno, hoy queremos presentar otro capítulo de otra serie, ya que venimos hablando solamente de The Last of Us. Vamos a inaugurar una sección hoy que se llama Razones para mirar. Así que bueno, hoy vamos a tener razones para mirar Superman and Lois. Así que bueno, Joel, creo que Superman sobre todo es un personaje que no necesita mucha presentación. Creo que todos hemos visto algo, todos sabemos que es Clark Kent, es algo como con Batman y Bruce Wayne. Todos sabemos más o menos los poderes, la superfuerza, el volar. Queremos, Joel, que quiero que me cuentes un poco ahí cuáles son tus razones para hacerme a mí, por ejemplo, que yo no vi nada. ¿Por qué razones debería mirar Superman and Lois? Así es, Tincho. Bueno, para empezar, creo que lo importante es saber que Superman, como vos decías, las cosas que más conocemos todos son quizás sus factores de superpoderes. Todos sabemos que vuela, que tiene superfuerza, que larga rayos láser y visión calorífica y un montón de abanico de superpoderes, ¿no? Creo que ese es el concepto que un espectador o simplemente el concepto general que existe, si no me equivoco, sobre Superman, su logo. Eso creo que no hace falta un poco meternos en desarrollar esos factores, sino podemos empezar hablando quizás de lo que nos presenta la serie. Todos esos... acá Superman tiene todos esos poderes, obviamente es Clark Kent. Nos cuenta todo eso en los primeros 5 minutos de la serie. No creo que sea spoiler, pero nos cuenta sus orígenes en 5 minutos. Y nos pasa a otra faceta nunca narrada de este superhéroe, que creo que es el enganche más fuerte que tiene la serie. Nos cuenta ya con 2 hijos adolescentes. Está casado con Lois. Estos 2 hijos uno tiene un trastorno de ansiedad. Y bueno, esta serie, dentro de todo, no solo es una serie de superhéroes, sino es un drama familiar de un padre y una madre que tienen que lidiar con estos 2 hijos, que obviamente al desarrollo de la serie van surgiendo otros temas, ¿no? Y no solo eso, sino también comienza con el fallecimiento de la madre de Clark, que le deja una deuda en la granja. O sea, recordemos que Clark Kent, o sea, el nombre Clark Kent es su nombre de humano, ¿no? Él viene de Krypton, su nombre kryptoniano es Kal-El, cae en esta granja donde le ponen el nombre Clark Kent. Bueno, el padre ya fallecido hace añares, ¿no? Esto te lo cuentan los primeros 5 minutos, es la introducción, en lo cual te lo resume muy bien. En fin, y la serie comienza presentándote te muestra que ya se casó, que tuvieron los 2 hijos, los hijos ahora son adolescentes, como te contaba, y uno de ellos tiene trastorno de ansiedad, lo cual supone una relación bastante conflictiva con sus hijos, más siendo Superman, que Superman necesita de que esté en otros momentos salvando la Tierra en otros momentos, y por lo tanto genera cierta ausencia hacia sus hijos. Y es un poco el reclamo que hay entre los hijos, y él pretende en esta serie revincularse con ellos. Claro, por lo que vos me contás, al menos yo entiendo que claro, que es como una faceta un poco más humana, o quizás un poco más de interrelaciones personales de lo que es Clark Kent y de cómo es él, digamos, de que nos muestra un poco su lado más vulnerable quizás, o bueno, su lado más humano, de decir, bueno,
de su esposa, sus hijos. Obviamente tiene que cuidar su identidad para que no sepan que ellos son sus hijos y que su mujer es su mujer. Y porque obviamente, bueno, todos sabemos que los villanos van a atacar el punto más débil para uno, que siempre va a ser la familia, los seres queridos. Así que bueno, contame un poco ahí cómo se va desarrollando o alguna razón más de peso así como para entrar de lleno en este mundo y conocer un poco más a Superman. Es un punto importante para mí el que se enfoque en esto de la serie, porque el Superman quizás más idílico, ese más endiosado, más que nada lo para, que todo esto ya es como muy conocido, incluso hasta ya está de cierto punto, hay un público que está cansado de ver eso. Por algo, si nos vamos a adaptaciones anteriores, pasamos a un Superman que justamente era todo paz, amor, felicidad, superpoderes, y luego viene Zack Snyder intentando darle otro giro que sea más humano, pero se va al punto más emo, se va a un punto donde tener poderes conlleva una responsabilidad súper dramática, y que tampoco es Superman eso. Bueno, bien. Pero ¿entendés? Tipo, tampoco es la esencia de Superman. Entonces, veníamos de un tiempo donde no se encontraba un Superman que tuviese una esencia de lo que representa de esperanza para el mundo y todo eso, y que tampoco se encuentre o se llegue a adaptar a los tiempos modernos. Claro. Lo que hace esta serie creo que es avanzarlo en el tiempo, justamente a ya teniendo familia y ponerlo en este punto dramático para generar esa empatía que no venía generando anteriormente y por lo cual había bajado ya su popularidad. Claro, yo creo también que es un tema de más o menos, o sea, siendo capaz con un paralelismo con lo que es el anime, por ejemplo, con Goku quizás, que siempre hubo estos videos en YouTube de quién ganaría entre Goku versus Superman. Y creo que todo, por ejemplo, en este caso como que se reduce todo al poder quizás, a tener más fuerza, más poder y ya está. Es como que creo que puede estar muy bueno esto de mostrarle el lado familiar de él y sobre todo esto de adaptarlo al mundo como lo estamos conociendo un poco más hoy en día. Quizás yo ahora no recuerdo bien en qué fecha fue que surgieron los primeros cómics o series de Superman cuando lo veíamos de chiquito en la tele quizás, pero sí entiendo de que quizás ya se había quedado un poco viejo y que se resumía a que Superman siempre iba a llegar a salvar el día tarde o temprano. Entonces creo que es interesante que se le dé este giro, y nada, mismo con otros héroes que ya conocemos que también empiezan a sufrir este tipo de cosas. Lo otro que quería remarcar, que vos comentaste ahora, es justamente esto de la figura de Superman endiosada, como que me hiciste recordar a la película de Shazam, que nada, hay ciertos cameos, no llega a aparecer su cara porque se ve que no había presupuesto para Henry Cavill, pero también aparece Superman en ciertos momentos de la película, justamente con esta figura de un Superman ya consagrado, ya como un héroe supremo. Y nada, creo que no sé si la serie va de eso o no, pero quizás ya él está consagrado como superhéroe una vez que termina esta introducción, o nos va contando de a poquito cómo él va creciendo y cómo él se va adaptando a la vida en la Tierra, por ejemplo. Bueno, ahora que decís eso, como te decía, en los primeros 5 minutos de la serie te hace un resumen de cómo llega a la Tierra hasta básicamente se casa y tiene los hijos. En ese resumen se consagra como el superhéroe de la Tierra. Claro, ¿no? Claro. Ahora, independientemente de eso, sí la serie, quizás para meterle un poco de más conflicto, que no sea todo tan fácil, conserva los poderes que tiene Superman, pero los baja un cacho de toda esa fuerza que él tiene, los debilita un poco. O sea, es un gran superhéroe, pero tampoco es ese que... Claro, que te ataja bala con los ojos, por ejemplo, como en el huevo. Pues, ponele que sí, pero digo,
O sea, si hay una fuerza muy grande, sí le va a costar a enfrentarse a ella. Claro, ya no es este Superman que hemos visto en otras series o películas, que es el mega Superman, por valga la redundancia, del hombre invencible, el hombre de acero. Claro. Es un Superman que incluso hasta se enferma. Tipo, vemos un capítulo dedicado a un virus que se agarra a causa de la kriptonita, pero eso quizás es spoiler. Bueno, pero creo que nos acerca un poco más, aunque sea, o nos da como un pantallazo de lo que nos vamos a encontrar una vez que empecemos la serie, digo. Sí. Y bueno, y también está esa cosa de que, primero, te bajan un cacho de todo ese gran poder que tiene a uno más moderado, y luego el factor familia, que él tiene que empezar a dividir lo que es. No puede estar salvando siempre a la Tierra y estar con su familia a la vez. Es algo que va a empezar a tener que elegir, ¿entendés? Porque él ahora tiene una familia y no puede ser el gran héroe de la Tierra. Claro. Me recuerda un poco a la película, o lo que me comentás al menos, me trae un poco a la película, salvando las diferencias solamente, de Spider-Man 2. Sí. Que Mary Jane, o la 3, ya no recuerdo ahora, pero esto de que Mary Jane está siempre esperando que Peter aparezca en el teatro a ver sus obras, y que él nunca tiene tiempo porque siempre que está yendo a verlas se le cruza algo en el medio, una persecución, un robo, una pelea. Entonces creo que está muy bueno esto también de entender un poco el lado de los superhéroes, de que también son personas, que también tienen vínculos cercanos y también tienen seres queridos. Y que es un poco, debe ser un poco difícil, estando en la piel de un superhéroe, esta balanza de decir, bueno, hoy me tomo un descanso y me quedo con mi familia media hora más, una hora más, pero en esa hora lo que puede llegar a pasar, digo, y conociendo estos mundos, ¿no? De que claro, tenemos los supervillanos, que ya no son solamente un robo en la calle, o no sé, digo, son cosas que son horribles, ¿no? Pero que igual pasan y que, nada, me parece que está bueno que se ponga un poco en la balanza todo esto y que empecemos a ver como un lado más profundo también es como darle un poco más de profundidad quizás al superhéroe en sí. Claro, totalmente. Y a ver, cuando Superman no tenía familia, pero no había un supervillano, no sé, invadiendo la ciudad, era el clásico, o sea, y creo que es un poco, fue lo que generó burla un poco en el futuro y lo que hizo bajar la popularidad del personaje. Era el superhéroe que te bajaba el gatito del árbol, ¿entendés? Claro. Ese tipo de bondad tenía que quizás a estos tiempos el espectador ya se caga de risa de ese tipo de héroe, de ese tipo de bondad, porque ya no cree tanto en eso. Claro, y ya queda como muy corto, como que es demasiado poder para algo tan simple, o que mismo los humanos podemos solucionar de una u otra forma, quizá con los bomberos o como sea. Pero creo que está muy bueno. Otro que se me ocurre preguntarte es si vos sabés o si tenés idea de si esta serie está basada en algún grupo de cómics, o si son ideas independientes, o no sé, si quizás, digo, en esto del mundo de los superhéroes casi siempre o muchas veces se da que están basados en ciertos cómics o en cierta o en cierto grupo de cómics, quizás. Bueno, ahora que nombrás eso, no está basado en algún cómic en particular. Sí tiene muchísimo de muchos, o sea, toma mucho de muchos cómics, quizás incluso de sus más populares. Y algo interesante que hace es que te va mostrando cosas que vos decís, esto es de este cómic, va a ir por este lado la historia. Y cuando te das cuenta, te cambia todo y te lleva a otro cómic, y incluso decís, es cierto, ya habían aspectos de este cómic acá y no me di cuenta que iba por este lado. Eso es más para el fan, obvio, ¿no? Sí, obviamente. Pero quizás igual como espectador, así que no ve nada, lo disfrutás, o sea, no influye en absolutamente nada, solo que esas cosas de decir, esto es de esto y esto es
Claro, bueno, Claramente es lo que venimos hablando un poco con The Last of Us, esto de los mimos al que ya es fan de antes y que ya conoce la historia. Entonces, nada, creo que está bueno para que no sea un poco más de lo mismo. Más que nada eso, de ir abriendo un poco el abanico, de mostrar distintas facetas, distintas historias. Y que, nada, yo no he visto, pero calculo que debe funcionar bien. sí, funciona muy bien, sobre todo bueno, lleva 2 temporadas esta serie, ¿no? Y ahora en la semana sale en HBO Max la tercera. ¿Qué día en particular? No recuerdo, pero sale. Van a ser capítulos semanales, así que hay tiempo. Y digo, hay tiempo para que se pongan incluso al día con esta serie. Algo que me gustaría rescatar, nombrar, es cómo surge esta serie. Es un spin-off que surge Un momento. Sí. Para la gente que no sabe o no tiene mucha idea de lo que es un spin-off, yo al menos lo que entiendo por un spin-off es como obviar un poco lo que ya conocemos de un personaje y como darle un nuevo giro, digamos, justamente el spin-off. Es como darle una nueva imagen, como quizás obviar o descartar lo que ya conocemos y como una especie de arrancar de cero, quizás. Ponele, bueno, te cuento. Hace, que habrá sido en 2012, The CW, la CW, más fácil, arranca con una serie llamada Arrow, que narraba la historia de Green Arrow, otro personaje de DC. A partir de ahí surgen otras series como The Flash, Legend of Tomorrow, Supergirl y otras más que no recuerdo ya. Pero este Superman que vemos en esta serie, el actor viene de la serie de Supergirl. Pero ¿qué pasaba en esa serie? El actor, ya como no era el protagonista, la protagonista era Kara, era no te daba la sensación de decir es Superman, vos decías, era un loco haciendo cosplay, básicamente. O sea, no digo a ese punto, pero me refiero. Pero claro, no era la imagen también endiosada que tenemos de Claro. Super. No era lo que nos gustaría haber visto de Superman, pero se entendía también porque no era su serie, ¿no? Después de varias temporadas de todas estas series, llega un gran crossover que, para los que no saben, es una serie de capítulos donde todas estas series se unen para hacer una gran historia, que todos los años hacían crossovers, pero llega el crossover final, que vamos a suponer que era como el Avengers Endgame de estas series. Claro, eso iba a decir, como Infinity War y Endgame, Claro. es una especie de... Donde, llamado Crisis en Tierras Infinitas, que sucedía en este crossover. El multiverso entraba en peligro de desaparición, o sea, el antimonitor empezaba a consumir todas las tierras. Y bueno, básicamente el grupo de superhéroes tenía que impedir eso. El crossover termina con que varios de estos mundos se unen en uno, ¿no? Y este Superman, ya previamente nos habían mostrado que Lois estaba embarazada. Ahora, cuando concluye esto, nos muestran que tiene... No nos muestran, nos dicen que tiene 2 hijos. O sea, ahí ya nos tiraron el pie para esta serie. Pasa el tiempo y, a decir verdad, las expectativas para esta serie, y me incluyo, eran bajas. Viniendo de donde vienen, que por más que Arrow y Flash fueron series que al principio estuvieron buenas, estaban bien hechas, habían 2 puntos que quizás no estaban tan buenos, que era el presupuesto que tenía para los efectos especiales visuales,
el CGI. Y por otro lado, el tema de que hacían las temporadas súper largas, no tenían fin, entonces después de la segunda, tercera temporada, cuarta, empezaban a decaer. Bien. Bueno, ahí ya me diste un pie justamente para preguntarte un par de cositas más. Bueno, primero que nada, ¿cómo de vos que ya viste las primeras 2 temporadas, de más o menos cuántos capítulos son y la duración de cada capítulo? Que estaría bueno saberlo más que nada para la gente que todavía no se enganchó y que le gustaría, que capaz que es fan de de Superman. Hay gente que es fan de Superman y quizás justamente como la vara estaba un poco baja, quizás no le dieron la chance, pero capaz que está bueno para que sepan y tengan la chance de engancharse justamente. Bueno, buena pregunta. A diferencia de estas series que como Arrow y Flash, que te mandaban temporadas de 22 capítulos, de 45 minutos cada capítulo, esta serie decidió reducir los capítulos para enfocarse más en las historias y también poder poner más plata en lo que eran los efectos visuales. Los redujeron a 15 capítulos. Lo cual hace que mantengas la historia mucho mejor, tipo más centrada en una historia fija. Sí es cierto que hay 2 o 3 capítulos que quizás tienen como sus tramas más por fuera de la historia principal, pero le da un valor más... lo hace más disfrutable, esa es la realidad. No lo hace tan denso como sucedió después en las siguientes temporadas de Flash o Arrow. Claro, creo que eso es algo importante, justamente por eso, de que hoy en día capaz que los tiempos de la gente también son otros. Nada, como que hay que hallar el lugar y el tiempo para sentarse a ver una serie y todo lo que eso te lleva, porque generalmente decís, bueno, veo un capítulo, pero siempre terminas viendo 2 y capaz que si estás muy cebado 3 o 4. Pero creo que está bueno esto de que bajen un poco la duración, de que quizás nos salgan un poco de lo que es el relleno, de tramas o de subtramas que quizás nos llevan a algo tan importante, y que vaya un poco más a los papeles, digamos, de que vaya un poco más al hueso y que nos cuente, bueno, toda lo que esta historia tenga para contarnos. Bueno, con respecto a eso, a ver, sí sucede eso, al reducir los capítulos sucede eso, pero tampoco excluyen tipo los intereses románticos, ponerle de los chiquilines, no de los adolescentes, esas cosas que quieras o no, es un poco lo que hace que sea más para todo público. Quien no se engancha quizás simplemente por ser superhéroes, ¿no? Que vuelan y las peleas, que las escenas de acción están muy buenas. Quizás hay un público que lo agarran por el tema de las partes románticas. Claro, y bueno, quizás esto también va por el lado humano, digamos, de también de uno como padre o como madre, cómo enfrenta esa situación de que sus hijos ya empiecen a investigar, a ser curiosos justamente en temas románticos. Creo que eso para un padre y una madre debe ser un punto de inflexión quizás, porque ya tenés que empezar a pensar en otras cosas, quizás empezar a hablar de sexualidad, y nada, creo que es algo que hasta ahora al menos no hemos visto con ningún superhéroe, que yo recuerdo al menos. Y nada, me parece bastante interesante. Lo otro que te iba a preguntar, ya que me habías mencionado un poco el tema del actor, nada, que me cuentes un poco el casting justamente para esta serie, hablando también de presupuesto, porque obviamente creo que otro de los temas que quizás bajan un poco las expectativas es el cambio de actor, ya que en las últimas películas, al menos de DC, yo, al menos el último Superman que recuerdo, creo que es Henry Cavill, y bueno, digo, está bueno también saber un poco con qué nos vamos a encontrar, y por otro lado quería saber más o menos, o sea, un poco cuáles son los personajes de este casting y qué te parecen a vos las elecciones, ¿no? Si te parece que están bien interpretados los personajes o si hay algo quizás para mejorar. Bueno, me parece una pregunta muy excelente, es un punto al que quería llegar en algún momento, y es bueno que lo toques ahora.
Primero que nada, quiero aclarar la separación de lo que es las películas de DC con las series del Arrowverso. Hace años, en 2012, cuando empezó todo esto del Arrowverso se le llama al universo que empezó con la serie de Arrow. Bien. ¿No? Estas series estaban separadas y básicamente al mismo tiempo, o sea, cuando empezó este universo, empezaba también el de las películas de DC con Man of Steel, liderada por el Superman de Henry Cavill, ¿no? Luego las películas en la parte del DC de las películas pasaron por muchos quilombos que no creo que vengan para hablar en este podcast, quizás eso sea para otro, pero pasaron por muchos quilombos, por ende el actor Henry Cavill pasó por muchos quilombos. Que esa es otra historia aparte. Para otro podcast. Claro. Y por parte de las series, cuando que se diferenciaba o sea, eran otros actores totalmente distintos en las películas. Sin ir muy lejos, el actor de Flash en las películas es Ezra Miller y acá en las series es Grant Gustin. Y en ese momento nunca hubo un conflicto con que convivieran dos Flash al mismo tiempo, uno en la gran pantalla y otro en la serie, e incluso en este crossover de Tierras Infinitas ambos se encuentran, porque justamente ese crossover trataba de las múltiples tierras del multiverso, y Flash es como el personaje justo y perfecto para tratar esos temas multiversales. Entonces ahí ya no, lo que un poco nos quiere mostrar en ese cameo del Flash de Ezra Miller en la serie, es decir, por más que hayan dos Flash o dos personajes interpretados por distintos actores, uno en la tele y otro en el cine, pueden convivir dentro de un mismo multiverso, ¿no? Partiendo de esa base, el actor que interpreta a Superman, que empezó en la serie de Supergirl, interpretándola, como te dije, es Taylor Hawking. Creo que se pronuncia así el apellido. Que es un actor, digamos, de serie. Un actor de serie tipo, creo que antes había actuado en Teen Wolf. Nunca la vi, pero sé que es media popular la serie esa. Que aparece por primera vez en la temporada 2 de Supergirl, en creo que 3 o 4 capítulos. Vos decís, ok, interpreta bien, no super, pero interpreta bien a Clark Kent y Superman. Y lo que decís que le falta, o sea, lo que lo ves ahí es decir, lo interpreta bien, pero le falta un mejor traje, ¿no? Porque el traje ahí parecía, como te decía hoy, de un cosplay. Y también está el factor de que no es, quizás, esto no sé, creo que uno cuando se imagina a Superman se imagina a alguien súper fuerte, se imagina a Henry Cavill, creo yo, que es la imagen perfecta de Superman. Y hoy en día quizás que sí, obviamente, claro, uno o mismo de las series que uno miraba de chiquito de animación, siempre fue este Superman súper musculoso, grandote, con un pecho de 2 metros de ancho más o menos. Claro, y nada, quizá Sí. Quizá yo ahora no lo conozco del actor realmente y no sé cómo, no vi la serie, no sé cómo es en esta serie, si quizá lo hicieron un poco más musculoso o no, pero creo que también es un poco esto de lo que decías vos, de bajarle un poco el poder, de moderar un poco el poder que tiene y justamente de mostrarlo más humano, porque quizás si nos siguieran mostrando este Superman de pecho enorme, de gigante, grandote, musculoso, quizás seguiríamos en la misma de que es súper poderoso y bueno, creo que es interesante ver esta nueva faceta, entre comillas, o esta nueva interpretación del personaje. Ahí va. Bueno, dentro de este contexto en las series de CW, creo que fue el actor que encontraron que quizás mejor interpretaba a estas características que querían tener de Superman, de alguien copado, de alguien
amigable y que dé esperanza y que, digamos, o sea, el actor está en buen estado físico. Eso sin duda, está en muy buen estado físico, pero quizás no tiene un cuerpo, o sea, su naturaleza del cuerpo no es alguien que sea grandote. ¿Entendés? Y ta. Y a ver, sirve. El tema es que, claro, vos lo veías en Supergirl y no te convencía pensarlo en una serie de Superman. Vos decías, yo quiero a Henry Cavill o a alguien del estilo. Pero ta, empieza su serie de Superman y Lois, que está interpretada por Tyler Hoechlin y Betsy Tuloch, creo que Betsy Tuloch es el nombre de la que interpreta a Lois, que también ya había aparecido previamente en estas series. Pero lo que, a ver, ya que hablamos de las características físicas, Tyler sí, quizás físicamente no es el Superman que uno desea, el Clark Kent que uno desea. Sin embargo, me pasa lo opuesto con la actriz de Lois. Es la Lois que yo me imaginaba físicamente, la que yo veía en los dibujitos, incluso mejor físicamente que yo que sé, que Amy Adams en Man of Steel, en la película de Superman. Pero creo que el punto importante acá es saber sus interpretaciones, ¿no? Claro, sí. Empieza la serie y yo empecé con ese prejuicio de físico hacia el actor. Fue ver los primeros 5 minutos, pasar los primeros 20 minutos y dije, esta interpretación es espectacular. O sea, realmente se come el personaje. Si tenías algún tema físico con él, se te va porque es Superman, es Clark Kent. Realmente lo interpreta muy bien. Luego está los actores de los hijos. Uno es hace de Jonathan, el hijo guaperas, vamos a decir, el rubio, el que está con todas las minitas, por así decirlo. O sea, que es el que empieza con este tema que, como mencionabas hoy, de los intereses amorosos, por ejemplo. Por ejemplo, que está interpretado por Jordan Elsas. En las primeras 2 temporadas, Dato renunció al final de la segunda temporada por temas bueno, personales, de cosas que le pueden pasar a muchos, como depresión, ansiedad y todas esas cosas. Y realmente en este momento no recuerdo quién era el actor que lo va a suplantar en esta tercera temporada. Quizás eso puede significar algún bajón, eso no lo sé aún, hay que verlo cuando se estrene la... Sí, no queda otra que esperar y bueno, ver cómo esto se desarrolla. Y no creo que sea algo determinante quizás, o que sea algo que vaya a tumbar la serie para siempre. No es lo mismo cambiar a un protagonista que cambiar a un personaje que, si bien no es tan secundario porque forma parte del grupo familiar, pero que quizás estaba en tiempo todavía de cambiar al actor. Claro, y luego está el otro hijo de ellos, que es interpretado por Alexander no sé cuánto, porque no me dice el apellido acá. Alexander Garfin, ¿no es? Sí, ahí va, Alexander Garfin. Bueno, es el otro hijo de ellos, que es el que tiene todos los trastornos de ansiedad y eso, que quizás es el que más juego da con la serie. Bueno, la serie va a jugar mucho con estos 2 hijos. Uno de ellos no es spoiler, está en la sinopsis principal, pero obviamente es spoiler decir quién, ¿no? Uno de ellos va a heredar los poderes de Superman. Y juegan un poco con todo ese tema entre los 2 hijos. Bueno, eso es una pregunta que no llegué a formularte, pero que me la contestaste antes de tiempo. Que bueno, que justamente teniendo hijos, un superhéroe, creo que es muy natural o normal pensar que de alguna u otra manera los va a terminar despertando, heredando. Así que esta serie nos juega un poco con eso. Y digo,
nos da ciertos indicios o va directamente al hueso de decir, bueno, es este el que... Sucede en el primer capítulo. Ok. Va directo. O sea, es uno de los detonadores de la serie. Y es uno de los detonadores... A ver, el primer capítulo te plantea toda esta situación familiar y también plantea, que es otro de las cosas que creo que utilizan para que identificarnos más con el personaje de Superman, es que al personaje de Clark Kent lo despiden del diario en el primer capítulo. En los primeros minutos, básicamente. Se queda sin trabajo. Y a su vez, fallece su madre. Claro, es una serie de golpes duros. En el primer capítulo. ¿Y qué pasa? La granja en la que él se crió y todo, descubren que tiene una deuda, que está endeudada. Entonces deciden mudarse de Metrópolis a Villa Chica, a Smallville, para poder trabajar ahí y recuperar la granja. Por ende, los chicos que estaban acostumbrados a aquella vida en la ciudad, sí, en Metrópolis, los traen para acá y tienen que adaptarse a toda esta nueva vida, sumando a que uno de ellos va a tener poderes y sumando a que otro de ellos tiene todo este tema de los trastornos de ansiedad y todo eso. Entonces, inevitablemente, el personaje de Clark Kent, de Superman, va a tener que adaptarse a convivir con esto y a tener que dejar un poco, tener que hacer un balance entre su familia y ser Superman. Claro, además creo también que justamente es algo que no hemos visto tanto, justamente yendo al hecho de que tenga hijos, de pasar por una instancia quizás de entrenamiento o de ayudarlo a comprender su poder, porque al Superman haber crecido con estos poderes y quizás haber, pues digo, Superman llega a la Tierra ya como un adulto. No. No. Llega como un bebé. Ok. En una nave. Pero claramente no él pasa por todo un... O sea, no es un entrenamiento, sino es un proceso de conocimiento. Hay un capítulo, sin ir muy lejos, en la primera temporada que se dedica a mostrarnos todo eso en modo flashback. O sea, por más que los primeros 5 minutos se resume todo, después van a haber flashbacks. Bien, está bueno saberlo. También está bueno, vuelvo a mi idea anterior, digo que si bien creo que Superman, habiendo pasado por esos flashbacks que ves en la serie, va a tender a tratar de ayudar a su hijo o de marcarle ciertos límites para los cuales utilizar su poder, porque claramente él en el papel de superhéroe no puede permitir que su hijo vaya y haga lo que quiera simplemente porque tiene el poder para hacerlo. Sin duda, y eso, a ver, creo que es lo que busca la serie también para poder generar ese vínculo más fuerte que no tenía con sus hijos. Claro, y creo que bueno, que también el hecho... entre sus hijos. Claro, y creo que también el hecho de que sean adolescentes es como que están justamente en esa etapa de rebeldía, de que quizás le empiezan a no contar ciertas cosas a sus padres. Totalmente. Y nada, creo que es muy interesante eso, sumado al tema de los poderes. Digo, creo que es una buena... Creo que es un buen enfoque para la serie y que quizás no hemos visto hasta ahora en otros superhéroes más también de este nivel de popularidad, ¿no? Y bueno, para hacer una serie de superhéroes también y que trate de la familia y todo eso y de los conflictos humanos, la serie también va a tocar no solo temas de amorosos, de sexualidad, sino también toca temas como las drogas, toca temas como el aborto y todas esas cosas que creo que no se me ocurre actualmente algún superhéroe que en un material audiovisual haya tocado esos temas. O sea, así tipo de Marvel realmente no se me viene a la cabeza. Y de DC quizás sí, pero no en tan family friendly como esta serie. Claro, bueno, me parece que todo esto es muy interesante. La verdad es que, creo que da mucho para
creo que da mucho material para hablar, incluso justamente sumando estos temas más actuales que quizás hace unos años en la televisión y en el cine no eran tan habituales, y que hoy en día ya, al menos no en el ámbito de los superhéroes, ¿no? Pero creo que está bueno y siento que es un poco actualizar un poco todo esto del universo de los superhéroes que ya conocemos, que ya vienen de antes del 2000. Entonces digo, creo que es una buena oportunidad para aquellos que no conozcan y para los que ya conocen la historia. O sea, creo que es un buen enganche para todos, digo. Totalmente, más siendo un superhéroe que en su momento fue extremadamente popular y que por temas de época quizás fue quedando muy abajo, ¿no? Creo que son factores que lo hacen más rico y adaptable a esta época. No quiero dejar de lado, hablé mucho de Superman y de sus hijos, pero no quiero dejar de lado a Lois, ¿no? Que también la serie se llama Superman y Lois, es la otra gran protagonista. Ella sin duda tiene este perfil periodístico que enfoca, o sea, que la hace una mujer muy fuerte y que va muy para adelante y se mete en lleno a sus investigaciones, y siempre también involucrada en descubrir los grandes secretos de los villanos. Bueno, creo que es un buen punto el que estás tocando, de remarcar que la serie se llama Superman and Lois, porque justamente hasta ahora siempre tenemos al superhéroe y quizás la pareja como algo más a proteger, o que simplemente, o sea, que no como un estorbo en sí, sino como justamente como un complemento quizás, pero creo que en este lado, al menos por lo que vos me contás, va más por el hecho de que son un equipo en sí, de que Exacto. ella investiga un poco el tema de los superhéroes, y bueno, Superman es el que ejecuta porque justamente es el que tiene el poder. Pero creo que está bueno también darle este otro enfoque de que no es solamente el superhéroe y ya está. Recordemos, por ejemplo, que Iron Man tiene a su mujer, a Pepper, que en cierto punto de la saga de la historia de Iron Man pasa a hacerle un super traje a ella. Entonces, creo, pero en ninguna de las películas se llama Iron Man and Iron Woman Claro, sí. o algo, o como se llame ese superhéroe que se crea después. Pero digo, creo que está muy bueno de tomar esto ya no es solo la mujer detrás del gran hombre, sino que ya pasa a ser un gran hombre y a su lado una gran mujer. Claro, no solo eso. Vos fíjate, la serie empieza con que despiden a Clark del diario. Ella es la que básicamente va a tener que aguantar quizás el peso económico de la familia en un principio, hasta que Clark encuentre la manera de Claro, y ya también aportan entre los dos, porque si ella ya tiene su trabajo, no es que se queda en casa esperando que sea Clark el que salga a traer el pan o esas cosas, bueno, sino que bueno. Igual desde sus orígenes, Lois fue como un personaje que siempre, al ser periodista, siempre fue de frente, siempre enfrentó, pero siempre estuvo también en el hecho de ser la que al meterse en todo eso tiene que ser rescatada por Superman. Acá no. Sí hay momentos así, pero digo, en la familia en general. Lois acá no solo es una mujer que enfrenta, que va hacia adelante, y también está el factor psicológico en ella, con todo el tema de la familia, que tiene, o sea, es muy ella es una persona muy, muy de sangre, con las emociones muy a flor de piel, y se meten en terrenos bastante fuertes psicológicamente en la serie, y son puntos para destacar. Bueno, hay que ir cerrando. Bueno, me parece que sí que... Nada, ya hablamos un montón de toda esta serie y me pareció muy interesante todo lo que me venís contando. Y quizá para cerrar ahora, lo que quería preguntarte o que me cuentes un poco en temas supervillanos, si hay directamente si ya hay un supervillano, digamos, consagrado, conocido, o si es como que la serie va enfocándose primero en ellos y después van surgiendo quizás como pincelazos. Viste que en algunos casos hay supervillanos que se van construyendo de a poquito y es como que también nos van contando el origen.
¿por qué lado va la serie? ¿Va más por un supervillano ya construido o nos muestra un poco el desarrollo de él? Juega mucho con el misterio. Esta serie juega mucho con el misterio. Sí, cuando empiece la serie va a estar el villano, pero vos, a no ser que sea muy vivo, no vas a saber cuál es. Sí te muestra un primer pantallazo, una primer pincelada de un posible villano y te va a ir la serie. Son spoilers, creo que es mejor no hablar de esto. Pero sí, el villano ya está. No es un villano muy común en los cómics, está, pero no es súper común. Decidieron ir por alguien menos conocido. Incluso ya hablan del Lex Luthor como una historia ya pasada. Algo que quieren ir por algo nuevo. Ya en la segunda temporada va por algo más conocido igual. Mucho más conocido, pero Bueno, pero creo que también está bueno esto de variar un poco, que no sea siempre más de lo mismo, de que siempre sean los mismos villanos. Así que, bueno, creo que vamos cerrando por esta vez. Espero que les haya gustado esta nueva sección. Yo, por mi parte, tengo ganas de empezar. Con esta sección que empieza Joel, me da el pie para empezar a mí también. Yo tengo ganas de realizar alguna sección así, pero razones para jugar a X videojuego. Todavía no lo tengo muy pensado, pero me gustaría seguir compartiendo, como Joel con ustedes, me gustaría seguir compartiendo gustos personales y que bueno, que la gente que coincida con estos gustos, que nos escuche, que nos dé su opinión y que nos comente. Y bueno, y los que estén del otro lado escuchando, que también participen, que nos comenten un poco qué series les gustan a ustedes, de qué temas les gustaría escuchar acá en el canal. Y nada, mandarles un abrazo grande a todos. Espero que les haya copado realmente. Y bueno, nos veremos en esta semana con el último capítulo de Last of Us. Y después veremos con qué seguimos. Y bueno, agradecerles si llegaron hasta acá. Antes de que se vayan, me gustaría mostrarles un audio que mandó un amigo nuestro, Juan Corsino, hablando de la serie. No lo pasé antes porque se les escapa algunos spoilers, así que si no vieron la serie, quizás sea buen momento para retirarse. Y si no, aguántense si quieren escucharlo. Pero acá vamos con el audio de Juan, del Corsi, y nos estamos escuchando próximamente. Abrazos. Hola, ¿cómo están amigos? ¿Todo bien? Bueno, quería dar mi opinión también acerca de esta nueva temporada de Superman y Lois. Me parece como que está bueno. Siento como que es un cierre también a una saga conocida, a una saga también exitosa. Me parece que en esta serie es clave Jordan. Por el hecho de que ya anteriormente se ha preparado y demás, y que ya sus miedos ya como que no sé si superados, pero como que se está animando un poco más. Y ahora también con la ayuda de Jonathan, que más allá que no tenga poderes genuinos, va a ser de gran ayuda. Me parece, me parece medio extraño el hecho de que ponele desaparezca la Lois, y a mí me hubiese gustado que, en mi opinión, desaparezca uno, por ejemplo Jonathan, que capaz que podemos ver en todo su esplendor el poder de Jordan. Y nada, me parece una excelente serie. En cuanto a la calidad gráfica, a los sonidos, me parece que para darle un cierre a esta serie es una buena idea, yo más que nada desde el punto de vista de espectador, porque en realidad como que para eso están mis amigos acá presentes, que tipo le dan un cierto detalle, ven más allá de los detalles. Uno que es solamente seguidor de Superman se fija más que nada en las historias. Y bueno, nada, me parece una buena serie, y para el que no la vio es sumamente recomendable. Así que nada, estaría bueno también que tipo vieran las dos primeras, que son claves.
más que nada la primera y en principio la segunda. Y nada, esa es mi opinión y la quería compartir con ustedes. Muchas gracias.